¿O conduzco yo? Yo vine a escuchar nomás. Pero en base a tus preguntas nosotros desarrollamos los temas. ¿Ah, sí? Así funciona tu programa. Ah, sí. O sea, no soy inútil yo. No, O sea, lo parece mucho, pero no. Como sea. Inicia. Buenas tardes, estamos en la primera mesa de ronda de la... Pausa, partimos de nuevo. Yo le edito. Como edito todas las mesas redondas, ¿hay cachado que le edito todas? ¿Te has dado cuenta? Por los grabados y todas esas Inicie, cosas. por favor. Okay, Buenas noches, estamos en la primera mesa redonda del año 2018. Y como siempre la mesa es cuadrada como Cotelo hace ver. Pero ya tendremos presupuesto. Si alguien hace mesas por ahí y nos quiere donar una redonda, por favor, correo@narrativagrafica.cl, será bienvenida. Estamos en el espacio A, como siempre, como los 2 últimos años. Gracias por prestarnos el espacio. Felipe Benavides, quien le habla. Y con 2 invitados que ya son de la casa. Cristian Dopolomansky Hola, buenas. y Diego Toro. Hola, muchas gracias por la invitación. Esta es una mesa redonda muy especial porque es la primera del año y es la última de Diego. Salió seleccionado para ir en el viaje a Marte. Es el primer chileno que va a visitar Marte, así que no lo vamos a ver nunca más. No, Diego se va de la capital, se va a respirar, como decía por ahí, smog más natural en Temuco, que es solo leña. A ver. A Pino. Entonces, por eso me apuré para tenerlo acá de nuevo y hacer una especie de despedida con él en esta mesa redonda. Despedida pública. Claro. Bueno, en esta mesa redonda vamos a hablar de inspiración e estilo. Ya, nosotros como creativos siempre tomamos inspiración, o le copiamos realmente a muchos autores que nos gustan, ya sea tanto en dibujo, en guión, etc. ¿Lo interrumpo? ¿No? Estás aclarando los puntos que vas a tratar tú. Ah, perfecto. Y estilo, que a medida que uno va desarrollando esa copia, va generando su propio estilo y después es reconocible. O sea, al principio todos son clones de, no sé, de quién puede ser para que nadie se sienta identificado, de Jim Lee, y después... 3 minutos 20 segundos. Después terminan siendo con estilo reconocible. O o empiezan dibujando como Akira Toriyama y después uno puede decir, ¿sabes qué? Este tío ya no dibuja como Akira Toriyama y tiene su propio estilo, ya no es mangaka, sino que desarrolló su propia identidad, etcétera, etcétera. Entonces, de eso queremos empezar hablando. Me gustaría que me dijeran cuáles son sus inspiraciones, cuáles son los autores que más... No los que más los han influenciado, porque se puede hacer en estilo, sino los que más les gustan y en realidad nunca lograron acercarse a ellos en la obra que ustedes hacen. ¿Llegó? Bueno, a mí, a ver, por ejemplo, en el estilo europeo, no lo traje, pero no sé si lo ubican al dibujante Andreas. De hecho, hace muy poco se hizo un Twitter y hizo un Instagram. Buenísimo el tipo, y hace un cómic que se llama Rourke. Y es muy bueno porque mezcla mucho un tema de arquitectura en su... Te lo tendría que buscar de ahí. Cuando hable el tío Doco, voy a buscar el Twitter de él, porque el tipo es sequísimo y muy buena onda, te sigue de vuelta, le da like a tu pega, todo el tema. Muy sencillo el tipo. Por otro lado, un tipo que de verdad me fascinó, pero en verdad nunca, yo creo que mi pega se va a acercar a un registro parecido por el tema de estilo, es Alberto Brecha, que es dibujante uruguayo, que desarrolló básicamente su carrera en Argentina, Estados Unidos, estuvo a punto de ser. Y es considerado uno de los dibujantes más importantes de la historia del cómic. Y por dar una idea, el tipo entintaba con hoja de afeitar. El tipo inventaba técnicas de entintado. Pueden buscar mucho material de él en YouTube. Y así como hay gente que no sé, considera que Frank Miller o gente que trabaja el alto contraste es maestro, bueno, en verdad este es el maestro de todo eso. Trabaja un alto contraste, trabaja una cierta sencillez para narrar, una inteligencia narrativa muy buena para poder narrar y es capaz, y tiene la capacidad de generar ambiente con muy pocos elementos. Entonces eso es lo que a mí me fascina y lo que me gustaría poder plasmar las cosas interesantes que él tiene en mi pega, pero bueno, no se ve reflejado. ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué no te resultó? A ver, por un tema primero de estilo, porque... Trataste, ¿cierto? Sí, cuando estuve haciendo el primer número de One Must Break para una editorial de Nueva Zelanda que se llama Piñón World y Media, que ahora pueden leer en gluten.cl, que se puede exactamente Traducir en gluten.cl, traducir rotulada por Doco, sí.
Y lo traté porque ese cómic requería un estilo mucho más serio. Y yo venía a dibujar del cartoon y dibujar a una cuestión mucho más seria. Realmente fue muy complicado asimilarlo, porque básicamente la estructura que uno manejaba en ese momento, o al menos manejaba en ese momento, era muy difícil traspasarlo a algo más serio. ¿Estructura de página o de No, estructura anatómica, ya. estilística. O sea, claro, uno en cartoon resuelve todo como muy bonito y todo muy redondito y todo bien iluminado. Y las proporciones no es necesariamente las Reales, páginas, claro. En cambio, cuando uno ya pasa a una cuestión mucho más realista, requiere mucha más estructura, más conocimiento de luces, una serie de requisitos que es muy difícil poder plasmarlo, a pesar que yo entendía qué elemento ocupaba. Ahora, eso sí, se puede ocupar cierto elemento en cuanto a lo narrativo, no tanto en dibujo, sino en narrativo, que uno puede aprender, lo puede absorber y lo podría plasmar en ese sentido. O sea, el tipo decía que con algunos muy pocos elementos te puede entender, esto es un fondo lleno de árboles, pero el tipo en verdad hizo unas cuantas rayas en blanco y bueno, ahí lo van a ver. La modelo lo está mostrando. Claro. No doy más plata para este modelo, pero bueno. Eso, ahora en cuanto a estilos como más ajenos a mi pega. Obviamente cuando yo, por ejemplo, cuando comencé a leer, me voy a nombrar nuevo Jim Lee, ¿cuánto llevamos? 7 minutos con 33. A mí me pasó cuando yo tenía 12 años, yo tenía 12 años y voy a salir bien, como siempre. Pero a los 12 años yo me pasé un verano entero leyendo cómic. ¿Naranja? Sí, el verano naranja, claro. Y ¿Es el más antiguo que tengo? pero Perdón, ¿un verano entero? sí, un verano entero me leí muchos cómics porque mi tata me regalaba muchos cómics en ese verano. Bueno. Entonces yo me leí primero muchos cómics de los X-Men clásicos. ¿Ya? Y lo disfruté mucho. Esa experiencia de cuando una película de superhéroes, la verdad lo pasáis bien, yo la tuve leyendo esos cómics en ese verano del 97, de 1997. Tenía 11 años. Y Saquen la cuenta, ¿cuántos tiene? sí. Y eran autores clásicos de Marvel. Y luego me tocó leer un cómic de Jim Lee. Era el mismo compilado que, bueno, desgraciadamente tampoco traje, pero dentro de este compilado al final estaba un cómic de Jim Lee. Y a pesar que su estilo era muy bacán, narraba pésimo ese cómic. Pésimo, no lo entendía, me costaba entender lo que estaba pasando. Jim Lee, un dibujante coreano nacionalizado norteamericano, ¿no? Norteamericano, claro. Pero O sea, el chico y ojos tirantes. claro. Y en cuanto a estilo es espectacular el tipo. Dibuja, tiene un manejo de la anatomía y todo el tema. Ahora es jefe en DC, ¿no? No, voy Image. Está de publisher, Ahora- co-publisher en DC. Claro. Entonces yo también ahí en un momento entendí que, oye, a pesar que el dibujo está muy bacán, no entiendo nada. Y a pesar que dibujantes como Neil Adams, que a pesar uno puede encontrarlo como medio añejo, medio pasado de moda el estilo de dibujo de él, que es muy clásico para la vista de gente que no sé, que lea más manga o vea solamente televisión, lo puede encontrar como mucho más viejote, añejo. Pero a pesar de eso, el tipo se preocupaba de narrar bien. Entonces el disfrute para un cabro de 12 años fue espectacular. Entonces también, claro, ahí entendí que a pesar de que hay muchos estilos que son muy atractivos, muy llamativos, también ocurre esto en el manga, hay dibujantes que sí saben narrar bien. Aunque a veces que no es tan espectacular su dibujo. Ahora sí yo encontré que con un cambio, por ejemplo, con los dibujantes españoles actuales que trabajan en el mercado americano, que son muy dinámicos, con un estilo muy bacán, pero narran muy bien. Entonces ahí ya llegó una época en que se mezclan ambas cosas, lo mejor de ambos mundos. Ya, entonces... Muy largo que la respuesta. Sí, bastante larga. Ya me perdí, no sé ni qué pregunté. Entonces era Breccia. Y Alberto Breccia, el papá. Alberto Breccia y Jim Lee. Ya, perfecto. Y el Cristian. ¿Cuál es la pregunta? Porque ya Samuel también sabe. ¿Cuáles Era- eran los que te gustan pero que nunca llegaste a ser como ellos? Eso. Claro. O sea, a ver, Esa inspiración es que tú sí, yo creo dibujar como él, pero Pero no. Nica. yo me acuerdo de cuando tenía 14 años, estaba abriendo la revista. ¿Alguien ubica la revista Wizard? Sí. Una revista de los 90 donde salía, era básicamente de los culpables de lo que era
especulación del cómic, etcétera. Era la telegrama del Eso es cómic. como Era perfectamente una definición, era como una especie de telegrama del cómic norteamericano cuando está el boom de las editoriales independientes y Antes todo. de Internet. Y ellos tenían Antes de una lista de los 10 dibujantes más bacanes, los 10 dibujantes escritores más importantes, y que iba variando mes a mes. Evidentemente, en esa época, los 10 más importantes eran los clásicos Madureira, Lee, Liefeld y toda esta gente, que pueden ser buenos o no, pero eran los que más vendían. En relación a tu pregunta, yo cuando me refiero a estilos que me han influenciado, a mí lo que me influenciaba era el hambre que había en ese minuto de decir, yo puedo llegar a abrir esa revista y decir, a mí me gustaría llegar a ese nivel. Eso significa que cuando uno parte creando algo, siempre va a generar un espejo con algún artista con el cual te llama más la atención. En mi caso, inicialmente sí, efectivamente, todos esos dibujantes de los 90 generaron interés en mí. Pero si yo ahora dejara atrás ese niño de 14 años y empezara a pensar qué es lo que más me interesa, qué es lo que más me llama la atención, son distintos elementos de algunos autores, y no solamente de cómic. Yo creo que cosas que me está llamando mucho la atención ahora es uno de los primeros movimientos fotográficos del siglo XIX, que se llama pictofotografía. ¿Vale la cancha? La pictofotografía es un movimiento estético de los inicios de los inicios de la fotografía, en los cuales ellos empezaron a enfocarse más en la figura que en la técnica, pero trataban de alejarse de la escuela de la academia, en la cual lo que trataban de hacer era fotografiar como si fueran cuadros. Ese tipo de composiciones medio sucias, que mostraban la realidad tal y como era, etcétera, a mí me genera una especie como de apertura de la percepción para poder tratar de lograr otras cosas. Y si eso yo lo llevo al cómic, pues los que me gustan, y obviamente nunca voy a tratar de lograr tener algún tipo de influencia o que se ve mi trabajo en ellos, pero hay dibujantes de Image que se llaman Jason Sean Alexander, que es una bestia porque trabaja con unos pinceles y con unas plumillas súper detallados. Sean Murphy, las composiciones de Sean Murphy. Entonces, son algunas cosas. No me quedo con un autor y sigo catedráticamente todo su trabajo, sino algunas cosas de uno, algunas cosas de otro, y no solamente de cómic. Yo creo que enfocarse solamente en influencias de cómic, en mi opinión, es como un error. Yo creo que hay que estar abierto a otras cosas. Desde la escultura me interesa mucho. De hecho, tengo en mi Pinterest tengo un montón de esculturas, porque me gusta cómo desarrollan la figura humana y sobre todo cómo la descomponen. Ese tipo de cosas. Sí, cortito, dime. Pero me pasa súper bien. No, que yo nombré al artista Andreas. ¿Ya? Lo pueden encontrar como Andreas Martens. M-A-T-E-N-S al final. Andreas Martens. Y lo encuentran en Instagram. En Instagram y en Twitter. Ya. Muy buena onda, el loco. No me llevo el Andrea. Y tiene unos fondazos que ahí tú me puedes... Es como muy... Te pone una cara de asombro increíble. Sí, está registrándose en este momento una cara de sombra. Sí, lo sé. Sí, buenísimo. Tiene algo con la arquitectura muy notorio en su pega. Ya. ¿Podría repetir? Es Andreas Martens. Martens. M-A-R-T-N-S. ¿Estamos? Ya. ¿Qué les pasó cuando se dieron cuenta que no iban a poder dibujar así? Qué triste. Sí, es que o sea, yo también empecé a dibujar cuando tenía 12 años, o quise dibujar cómics cuando tenía 12, 14 años, y claro, habían artistas que me encantaban, pero llegó un minuto en que dije, no, si es que estoy puro dando la hora, no voy a poder dibujar como este loco. Es que yo creo que la época de los clones ya pasó ya. O sea, el hecho de querer ser un clon de tal artista o de cual artista ya no funciona Sí, eso. pero ¿qué te pasó? O sea, yo me puse a llorar. No, a mí para nada, porque en el momento que decidí dibujar, pues reitero, vuelvo a lo mismo. Hay algunas cosas de algunos artistas que me gustan, entonces, por ejemplo, la línea sinuosa de tal artista, si lo logro, genial, pero no voy a dibujar exactamente como ese artista. Pero si no lo logras, ¿qué te pasa? Pues sigo practicando, ¿Hasta que lo logras? hasta que lo logro, sí. Ya. O sea, Sobre todo- siempre O sea, Sobre si tú todo- lo deseas, puedes volar. claro. No, esto no es una charla del secreto, compadre. Ya. Esto ¿Puedo no- poner Miguel Bosé de fondo? Claro, Voy o sea- a ganar. ¿No? No, pero a mí me pasó lo contrario, de hecho. Sí, lloraste. Lloré mucho, se secó mi cara y bueno,
No, mira, yo a medida que fui entendiendo, sobre todo con el libro de dibujo tridimensional de Andres Loomis, entendí mejor por qué esos dibujantes llegaron a esos resultados. Y de hecho, si ustedes buscan en YouTube, hay un video del estilo de Treviño Art, que es un mexicano, que tiene muy buenos videos. Cualquier propuesta que ustedes tengan como dibujante lo pueden encontrar con Treviño Art. Es muy buena onda. ¿Cómo? Pueden preguntarle a él. Pueden preguntarle a él y bueno, ya estoy acá de regalo. No, mira, me pasó lo siguiente, que el tipo dice, claro, uno de repente copia estilos pero no entiende lo que está haciendo tampoco. Sí, exacto. Entonces, a medida que yo fui entendiendo, a través de este libro y también con otros dibujos, con otros libros, que de Loomis, fui entendiendo por qué estos tipos llegan a ese resultado. O por qué, haciendo las cosas de esa manera, entendiendo lo que estaba dibujando, me quedaba muy parecido a lo que ellos hacían. No, pero di por qué, pues, he dicho que entendiste, pero no sé. No, mira, porque sobre todo el tema del concepto de dibujo tridimensional, que uno siempre dibuja, o al menos yo hasta ese momento dibujaba pensando en plano. ¿Dónde? Y básicamente era que el dibujo salga hasta que quede bonito. Claro. No entendiendo por qué ese rostro quedó bien construido, por qué las proporciones, al momento que no sé, uno dibuja un personaje de frente, te sale bien, o 3/4, pero si lo dibujo desde un plano más arriba, o de una cámara más arriba, se te desarma completamente. Pero yo veía que mis artistas favoritos se lo podían hacer perfectamente. Entonces, cuando uno entiende cómo puede moldear o girar esa tridimensionalidad del rostro, en el ejemplo que estamos, mira, entonces este efecto tiene cuando la cámara sube, por el resultante, entendiendo con estos libros. Entonces, contrario al, no voy a poder dibujar como ellos porque en verdad no tengo talento, era, estos tipos lograron ese resultado porque entendieron esto. Perfecto. Entonces claro, y uno cuando ya lo entiende eso, entonces no es que copie eso, sino que básicamente llega a tu propio resultado porque ya entendiste cómo llegaron a eso también. Es un proceso de ingeniería reversa, básicamente. Sí, estamos de acuerdo. A los chinos, sí. Dale. ¿Qué forma de...? Bueno, es un proceso de ingeniería reversa. Tú ves una pieza gráfica, cómo la desarrollan, y empiezas a analizar parte por parte, desde la construcción, desde las luces, las sombras, desde la jerarquización de elementos, y tú vas viendo por qué los elementos están colocados de esa forma, independientemente de quién lo firma. De hecho, hay un libro que a mí me gusta mucho, que es el de Framing, de Marcos Mateu Mestra, un autor mallorquín. Es bacán ese libro, bacán. Que básicamente te enseña a cómo componer imágenes pensados en la animación, pero también se utiliza. Él también trabaja en narrativa gráfica, ha hecho un par de novelas gráficas. Y su punto de vista es muy cinematográfico. Entonces, te ayuda mucho a entender por qué las tomas son de esa forma, están diseñadas de esa forma para generar según qué tipo de sensaciones. Básicamente es un trabajo de semiótica. De tal forma que te traduce el lenguaje que tiene la cinematografía, las artes visuales, en elementos que tú vas a utilizar para poder generar una buena dirección de arte y componer bien tu página, tu viñeta, tu ilustración. Yo creo que el trabajo de ingeniería reversa es súper interesante para poder, de ahí, empezar a generar tu propio portafolio, tu propio bulk de imágenes, de tal forma que ya la suma de todas esas se llame estilo. ¿Pero qué es estilo? O sea, hay gente incluso que dice que el estilo no existe. O sea, básicamente es como uno dibuja, básicamente. A ver, ¿Tú dices que sí, Roque? ¿Que no existe el estilo? Yo digo que sí. ¿Qué existe? Hay tipologías, pero estilo... Bueno, yo no soy de esa Ya, opinión. pero de ahí peleamos por el estilo, tranquilo. Bueno. Pensé que iba a desarrollar el tema del cote, no. Lo hablamos después entonces. No, yo preguntaba, ¿estaba hablando en serio ahora? ¿De qué? No, si iba a desarrollar el tema del cote. No, después nos metemos Ya. para el estilo, tranquilo. Ya. ¿Y quieres decir algo, tío? Es que era con respecto al estilo, entonces... No, de ahí, pues aguántate, anótalo. Sí, pues. No, tengo buena memoria. Mentira, pero... Bueno, ese libro yo lo ocupo para hacer clases, y sobre todo por eso, porque Para hacer las rayas. es tan cinematográfico que te sirve no solo para narrativa gráfica, para ilustración, sino que te sirve para animación, te sirve para cine, para todo. El loco lo hace de una manera increíble como narra, y es súper didáctico para explicarlo. Bueno, y en el caso del cómic también uno entiende que parte del estilo es la manera en que uno usa la cámara también. O sea, a mí fue una gran influencia ver el cómic que hizo John Cassaday en Uncanny X-Men, ¿podría ser? Que era un cómic que salió incluso en Unlimited. No puedo hablar cómo se llama la historia.
¿Ah? Los Astonishing. Astonishing. Eso era. Sí. John Cassaday. Con la japonesa y Wolverine. John Sí. Cassaday. Sí, yo nunca sé. Sí, pero mejor el Y... Planetario. Planetario. Sí. Bueno, pero... El mismo desarrollar mi experiencia. Perdón, por favor. perdón, perdón. Deja de O sea, desarrollar. la experiencia de Hoy estáis moreno, ¿no? Ya. Oye, entonces, mira, me pasó que cuando estaba leyendo el cómic de este tipo, de hecho también me pasó un poco con Gabriel Rodríguez con Lock and Key, que me daba la sensación de que no estaba leyendo un cómic, estaba viendo una serie. Por el simple hecho de cómo se estaba ocupando la cámara dentro del cómic. De hecho, en el cómic de John Cassaday, todo el rato son viñetas apaisadas, o sea, viñetas horizontales todo el rato. Widescreen. Claro. Entonces eso te otorga mucha más la sensación de que estás viendo una tele o una pantalla de cine. Y además cómo se compone esa... Porque por ejemplo en el cine se ocupa mucho más los primeros planos que lo que se hace en un cómic. En un cómic, por ejemplo, se ocupa otro tipo de planos, pero en el caso de John Cassaday, y sobre todo en esa serie, y además que lo hizo con el creador de Buffy, que no me acuerdo cómo se llama. No me acordaba. El que no está me dando la acordaba. charla. Sí, estoy pensando muchas cosas a la vez. Entonces, claro, ahí me di cuenta que el lenguaje del cómic incluso te puede producir el mismo efecto que el de la televisión, simplemente por la manera en que tú usas las viñetas y cómo compones esas viñetas. Sí, Wow. como una Sí. bravo, te pasaste, ¿eh? Se nota que te bailan. Te esforzando. ¿Qué cosas tan lindas me dices, tío? En fin, me podría decir otras cosas después. No, ya. Mira el trabajo de Brian Hitchin de Authority. Ya. Tiene, de hecho, esos cómics están desarrollados con página en fondo negro. No hay marco blanco. Justamente están diseñadas para pensar de que uno está en un cine. Oh. Y son páginas que, o sea, Authority siempre va a tener unas grandes splash pages más grandes que la vida y tiene esa misma escuela, si se puede definir como tal. Quiley también ahí en... Es que Quirley, después de Brian Hitch, lo tomó A mí Quirley. me encanta Quiley porque encuentro que él toma el fotograma, porque estamos narrando una secuencia, entonces yo me imagino que él dice, esta es la acción, y tomó este fotograma justo de esta acción y lo plasmo en una viñeta, y a ti te quedó todo claro lo que pasó antes de eso, lo que pasó después, El cierre. Nada. Claro. seco, si lo pone, pero justo Hay ahí- varios artistas que de hecho ocupan el recurso de poner el... ¿Qué pasó? Dale. Ya. No, pero de estar viendo películas, parar y sacar el screenshot y lo vamos ocupando. De hecho, a mí me pasó que hace poco vi en Netflix Guardianes de la Galaxia, la película, porque estaba la película animada, o serie, no sé qué era. Serie. La serie. Ya, la serie animada. No, era mala, bueno, no la vean, pero la película está. Qué tostón de película, por el amor de Dios. Bueno, yo viéndola, yo vi en cada rato, era este tipo, o sea, yo esta película la paro a cada rato y podía sacar muchas referencias de cómo componer una página de cómic también. Por lo que decía el Felipe Benavides, que con el tema de Warren Ellis, que el tipo que tomara el fotograma y empezara a trabajarlo, eso se ve en sus cómics desde el espacio metropolitano en adelante, pero también se nota mucho en la serie que él escribió para Netflix, que es la de Castlevania, de los 4 capítulos que tiene. Se nota muchas licencias que él se toma del mundillo del cómic y pasándolo a... ¿Y cómo se nota esa licencia? El juego de composición de imágenes. ¿Ya? De estar bien, ver esa serie es como si se estuviera relatando en un cómic, porque cada plano está muy trabajado. Yo no, mira, no lo he visto ya. No, yo vi, creo que los 2 primeros capítulos no enganché. No. Pero voy a hacerlo como tarea. Yo veo cosas que no me gustan como tarea y las analizo. Y después digo, era mala la wea. Después la dispersión digo, era mala. Usando ese mismo ejemplo, ve eso, porque de esto mismo que se está hablando, que se nota mucho el estilo del autor, aún trabajando en otras cosas. En otro lenguaje. Claro. Perfecto, gracias por el dato. Ese fue Diego Fredes, Diego, gracias. desde los Andes, que se me había olvidado dónde. Desde los Andes. Directamente de los ya. Andes. Sí, ese soy yo. Te pegaste el pique. Buena, excelente. Eso, ya ninguno lloró, entonces me gusta que nadie haya llorado, ninguno con su... No, o sea... ¿Qué te pasó a ti cuando te revisó el portafolio Rizzo en la Duncomic cuando eras joven? A partir de la... De la foto que subiste el otro día a redes sociales. Bueno, para que la gente
en sus casas lo entiendan esta situación. Lo que pasa es que yo subí una foto donde justamente estoy yo hace 12, 13 años atrás, como joven, de pelo largo, claro, barba. y está con la foto, estoy con Eduardo Rizzo, y justo Eduardo Rizzo tiene una cara así como bueno, en realidad no me fue mal. ¿No? De verdad que no me fue mal. Fuimos un grupito de ilustradores, dibujantes de cómics, que vimos que Eduardo estaba tomando café en una mesa desocupado. Y nadie quería hablarle. Y yo no conocía quién era Eduardo Rizzo, pero me dijeron que el tipo era seco. Entonces yo caré palo y bueno, ¿pero el tipo es pro? Sí, no, es pro. Bueno, voy yo. Y fui. Le mostré mis páginas. Y la verdad que me fue bastante bien. O sea, me hizo una corrección en cuanto a una musculatura. ¿De qué eran las páginas en esa época? ¿Te acordás? Creo que era del Brujo. ¿Ya? Y unas páginas de muestras que había hecho yo. No estoy tan seguro, creo que fue eso. ¿Del Heredero no había nada? Quizás, no me acuerdo bien. Yo me acuerdo que había unas páginas del Brujo porque me hizo una corrección en cuanto a musculatura. En cuanto a lo que es narrativo, me fue bastante bien. ¿Ya? Y me dijo, mira, hay unas texturas, unos achurados que en verdad si tú los quitáis no hacen ningún cambio. Entonces, sé inteligente en saber ocupar tus recursos. Y lo que a mí más me marcó en esa revisión de portafolio, me dijo, date el tiempo, que a veces no toma más de 10 minutos para pensar bien la página. Las páginas hay que pensarla antes de hacerla. Y eso a veces no te toma más de 10 minutos. Y voy a dar un ejemplo que no me pasó hace mucho, que yo estaba haciendo una viñeta donde un personaje tomaba una piedra del suelo y se lo iba a tirar a un personaje. Y esta viñeta iba a ir desde un contrapicado, desde abajo hacia arriba, donde está el personaje tomando la piedra y se veía el personaje en perspectiva, y había que hacer, obviamente como era un contrapicado, había que hacer un trabajo del cielo, donde está el personaje en el ambiente, había que hacer todo un tema de trabajo de perspectiva, tanto el personaje como en el fondo. Y te lata. No, era loco, y aparte te daba a contratiempo, porque en el cómic siempre trabajamos a contratiempo. Entonces era loco, esta viñeta, dibujando la mano, tomando la piedra, se entiende incluso mucho mejor que lo que había de hacer. Y te ahorráis tiempo. ¿Y eso, el contrapicado, era por la descripción que venía en el guión? No. ¿Se te ocurrió? No, porque pasa que la viñeta siguiente era el personaje tirando la piedra a otro personaje. Yeah. Entonces, básicamente se iba a entender la secuencia bien, igual. De hecho, con el resultado que hice final, tú puntualizas que el personaje está tomando la piedra, mucho mejor. Porque en el otro estáis contando el fondo, estáis contando la pose del personaje, cosas que en verdad no era necesario. Sí, hay veces que es bueno economizar también. Entonces, eso yo lo aprendí de Rizzo, que básicamente a veces tomándote 10 minutos más pensando lo que vas a hacer en cada viñeta, va a ahorrar, mejorar los recursos que vayas a ocupar, o los va a desplazar de mejor manera dentro de la página. Eso lo aprendí. Luego, muchos colegas ese día murieron. No se fue bien crítico. Claro, a mí me fue bien, me hizo estos feedback muy, muy corregibles en realidad, y otros colegas que no voy a... Que le hizo mierda nomás. Sí, ya, algo más. Le dijo, agarrate y andate a... No, y tanto así que yo me acuerdo después estábamos en Avenida Perú, como a las 11 de la noche, algunos... No, yo no estaba curado. No, pero ellos. Pues, algunos era un grupito amplio. Y estaban ahí en las rocas de Avenida Perú mirando hacia abajo. Me voy a tirar. No, sobre todo un carro terminó bien afectado. Pero el tema de Eduardo Rizzo, sobre todo el tema de la narrativa. Se estás comunicando bien lo que tenéis que comunicar. ¿Y no has hecho el experimento de mostrar tus cosas ahora? El 2016, cuando vino, aproveché que estuve a punto de trabajar con Ariel Olivetti. Con Ariel Olivetti. Y aprovechando que estaban los dos, bueno, Ariel, de ¿A qué vinieron? 2016 vinieron fue la Biblioteca de Santiago, la Comic Con. Vinieron los dos juntos. Ah, y porque el año pasado, en 2017, también vino Rizzo a la Comic Con, a la Super Comic Con. Sí, en noviembre. Sí, no recuerdo muy bien. Esa fue cuando vino Rizzo y Olivetti. Ya, whatever. Pero bueno, la cosa es que aprovechando que, claro, tengo la confianza con Ariel, porque estuvimos a punto de trabajar juntos todo el tema, le mostré el portafolio. De hecho estábamos con el Doco, le mostramos nuestros portafolios, y lo que hizo, bueno, esto no viene tanto con el tema de inspiración y estilo, pero lo dejo como experiencia porque de verdad conté que fue útil. Le mostré las páginas, no me hizo ni de hecho ninguna corrección en cuanto a las páginas, y me dijo, ¿esto para qué? No, es para un cliente independiente. ¿Y esto para qué? No, es para una editorial independiente. Y me dijo, ¿sabes cuál es tu problema? Es que no te estás vendiendo bien. Toma. Porque deberías estar trabajando en una editorial mediana o grande, me dijo.
O sea, no te estás vendiendo bien. Tu tema ahora es que tienes que hacer las gestiones pertinentes para estar trabajando en estas editoriales, porque yo veo que tu pega está bien. No me dijo que era espectacular, me dijo que mi pega estaba correcta. No, o sea, es que igual es el medio piropo decir, claro, estáis puro, ando nomás aquí, ándate para las ligas. No, claro, o sea, y además que Eduardo Rizzo no te corrija la pega. Exacto, además, claro, o sea, después de 10 años claro. le mostré la pega de nuevo y no te hacen una corrección, sino que te dice que soy amermelado nomás porque no sabes venderte como tú, como persona, claro. como autor. Y básicamente eso fue porque como yo tenía una suerte que me he manejado con proyectos a largo plazo, uno se pone cómodo también. ¿Cachai? La idea mía, de hecho debería hacerlo ya cuando llegue a Temuco, es todos los meses enviarle email a la mayor cantidad de editores posible diciendo, hola, esto es lo que estoy haciendo este mes. Y el siguiente mes hacer lo mismo y así. Simplemente para que me conozcan y me ubiquen. Y si en algún momento hay un proyecto que ven que yo soy viable para eso, bacán. Pero no lo estaba haciendo y le era un propósito el año pasado que no, al final lo... Porque te acomodáis. Sí, pues sí. Eso, contigo también de feedback, Eduardo Rizzo. No sé si te acordáis. No, yo no iba a hablar de eso, yo te iba a decir que también te vio el portafolio, el que es ahora editor en jefe de Marvel. Sí, se busca. Ah, bueno, claro, si queréis... No. Se vuelva. ¿Se vuelva? Desarrolla. Sí. Bueno, para que la gente que está en sus casitas cómodamente, ya con un clima más agradable, que está bajando ya el otoño, se está haciendo aparecer. ¿Para qué estoy cagado frío? ¿Qué estoy hablando? ¿En serio? Sí. ¿Quién te cuenta? Ay. Bueno, ok. Es que veo unos puentes para agarrarte los huevos. Bueno, la cosa es que esto fue el 2013, fue en agosto, y yo estaba ya afianzándome. Yo había decidido trabajar 100% en cómic, porque yo estaba haciendo videojuegos, música, ilustración para libros, un montón de cosas, y entre ellos cómic. Pero dije ya, ahora voy a dibujar cómic 100%, y justo viene Cebulski, y yo había hecho unas páginas de cómic de Spider-Man. Que en ese tiempo era Cazatalentos de Marvel, ¿no? Claro, sí. Yo tenía páginas de cómic de antes, pero yo siempre había pensado las páginas como lo hace Gabriel Rodríguez, todo dentro de viñetas, todo muy contenido. A lo que me refiero es que, por ejemplo, las páginas que hice de Spider-Man eran explosion, así como los personajes saliendo de las viñetas y acá mezclándose las viñetas. En cambio, si uno conoce la pega de Gabriel Rodríguez, es todo dentro de las viñetas, muy ordenada la pega de Gabriel. Y yo quise hacer algo muy Marvel, de muy reventado, y tirando esto para acá, y que un personaje sale de una viñeta para la otra y todo el tema. Experimentando y no conociendo mucho el tema de... O sea, bueno, haces eso, tenés que saber cómo hacerlo. ¿Y por qué lo estás haciendo? ¿Por qué lo estás haciendo? Además, porque no es solamente hay que esto para que quede choro. Sí. No. Entonces, Cebulski me dijo, mira, estas páginas que hiciste, las páginas que hice antes, me gusta porque están muy correctos, se entiende todo muy bien, pero las páginas de Spider-Man que hiciste es un caos, porque la dirección de imagen, para que la gente entienda, todo lo que dibuja uno dentro de las viñetas tiene una dirección, que es de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Entonces, muchas veces uno, por desconocimiento, hace todo al contrario. Entonces, visualmente, uno está haciendo que el lector no sepa dónde dirigir su mirada dentro de la viñeta. Entonces, un buen dibujante es como un buen director de cine, o sea, que sabe dónde dirigir la mirada del lector, hacia dónde debería ir. Los puntos importantes, Claro. Mira esto, mira esta mano, mira este rostro, mira este salto, etc. Ahora, ¿por qué? Porque para que el lector le sea muy fluido o muy natural leer el cómic. Si le ponemos estos obstáculos, en el fondo es como que no entiendo esto, pero esto va para acá, va para allá. A menos que quieras causarle el sentimiento de angustia o de caos. De problema, claro. Entonces hay que el personaje está huyendo porque lo vienen persiguiendo unos monstruos, entonces lo haces que corra hacia el otro lado de la viñeta para que le cueste leer eso y se siente igual que el personaje que lo que está haciendo es difícil o es peligroso. Claro, pero si tú lo produces de manera consciente va a lograr hacer eso. Exacto. Cuando es de manera inconsciente, sí, cuando lo hacía el lote no se entiende nada. Y lo que te dijo Cebulski, cuando te ha tocado desarrollar escenas de acción, ¿has aplicado esos comentarios? ¿Has podido sortear ese nivel de explosividad que tenga tu página? No, lo que pasa es que cuando uno ya entiende ese concepto es mucho más fácil también, incluso con viñeta ordenada, lograr ese efecto. Y hay muchos ejemplos en Twitter sobre todo de un dibujante que no puedo recordar cuál era, pero de que en sus páginas están puestas unas flechas de tal manera que uno entendía, la acción va desde acá hasta acá y luego pasa a la siguiente fila de abajo, y de tal manera que uno va entendiendo que todo tiene una intencionalidad, todas las acciones
tienen una dirección de tal manera que el lector les sea mucho más fluido poder entenderlo. Y sí, ahora, obviamente de manera más consciente es mucho mejor o más efectivo incluso hacer ese tipo de efectos. Cuando esas páginas que yo le mostré a Cebulski fue una chulería nomás, como, ay mira, voy a mostrar esto que es como Marvel y la que es súper chori el tema. Y fue eso, una tontera. Qué lindo. No, y así uno aprende y es más maduro y bueno. Pero qué bueno que te has tomado bien los comentarios que te han hecho y que has podido crecer a través de eso. O sea, que has hecho el experimento de mostrarle a la misma persona después de cierto tiempo y que se haya notado un avance y no un estancamiento, un retroceso. ¿Los comentarios de un editor que te revisa el portafolio influyen en tu estilo? Aquí la pregunta la hago yo. Sí, pero como veo que tus preguntas son bastante... ¿Qué hago? Mocha. No respondo. Llamen al... Sí, bueno. 911. ¿Se lo respondo, tío? Sí, ya. dale. Bueno, ¿se han influido? Sí, influyen. No. Yo creo que es verdad. ¿Ah? En el estilo... Es que tampoco lo he mostrado a tanta gente también. O sea, por ejemplo, el año pasado me tocó mostrarle a estos dibujantes argentinos que estuvieron en el FIC, o a estos caballeros que dibujaban bacán, que eran de la vieja escuela. Y de Killer y... Sí, y por ejemplo, ellos como que me dijeron, oye, está muy bien, es como juvenil tu estilo. Y yo soy joven, pues míreme. Sí, míreme, caballero. Entonces, no hubo tanto feedback, salvo lo de Cebulski, lo de Eduardo, que son como los más quisquillosos, tampoco me dieron mucho feedback. Y yo en la segunda instancia, o tercera instancia en que le mostré, la última vez que le mostré el portafolio a Eduardo Griso fue en búsqueda de que hiciera mierda mi estilo, o mi pega en general, que le hiciera mierda. Entonces cuando me pasó esto, pasa que el tema no pasa tanto ahora por un estilo, sino que parte de tu carrera como dibujante es, hay instancias que no estás trabajando, que ya no tenés que ver tanto con el dibujo, sino con el tema de gestión, Sí. gestión con los editores. Claro. Es importante tema. Vamos a tener que hacer una charla de eso, de cómo venderte. Ya no estaré. Pero lo hacemos por streaming y te proyectamos ahí. Gigante. Se van a asustar. Estar quemando camiones por el teléfono. Era broma, ¿no? Se pegó, weá. Sí. Son innecesarios. Las opiniones vertientes. No, y ahora Tienes que saber qué vas a comunicar para comunicar. Sí, no, y en el mundo de internet, que ahora que está la piel sensible. Sí. Ya, Doko dijo que lo que él se enfocaba no en un autor, sino que le gustaban ciertas cosas de diferentes autores, de cómo usaba el trazo uno, cómo narraba el otro, etcétera, y eso tratabas de empaparte de ello. Y de distinto medio, no solamente quedarme en el cómic. Y de distintos medios. O sea, no, si de repente me pongo a analizar el dibujo de Madureira, es como, ya de acuerdo, pero hay otras cosas. Trato en la medida de lo posible dejar que me influyan otras cosas, ¿cachai? Pintura, la composición de pintura, incluso arquitectura también me gusta. Yo recuerdo mucho que Renato Guedes, en las charlas que hacía puede ser que probablemente en NGI o en el anterior que organizaba el COTE, en el EIE, en una de estas charlas Renato decía que él se inspiraba mucho en pintura y que recomendaba ver mucha pintura. En el caso de Treviño Art, este mexicano, que digo que está en YouTube, el tipo tiene un video de estilo y dice, te recomiendo que busques 3 artistas que te encanten, que sean muy diferentes, no sé, un escultor, un pintor y un dibujante de cómic. Y analiza bien qué es lo que te gusta de él, pero no tanto así como me gusta cómo dibuja las manos este dibujante. No, es por qué te gusta cómo dibuja la mano ese tipo. Y a tratar de racionalizar el por qué te gusta eso. Y a partir de eso empezar a tomar esos elementos de cada artista. Lo recomendaba como un ejercicio eso. Excelente. Entonces, ¿ese ejercicio? Sí, exactamente. ¿Y qué te ha resultado? A ver, no, espérate, de antes. ¿Cuándo partiste tú como conscientemente, así como, ya, me voy a dedicar a hacer cómic y quiero llegar a ser un autor de cómic? 2013, 5 años. Sí, 5 años. ¿Cómo has visto la evolución de tu estilo desde el 2013 hasta ahora? ¿Cómo dibujabas o qué intentabas plasmar en esa época y qué plasmas ahora? Y dice, oye, el yo de
hace 5 años atrás era terrible gilipollas porque trataba de hacer estas cosas en la página y no debía? A ver, cuando partí hace 5 años atrás ya venía de un par de años en pintando. Y recién me di cuenta que me gustaba explorar más allá de lo que es distintas técnicas de especialización de desarrollo de un cómic hace un par de años. Y hace 5 años, claro, o sea, todo el mundo ha evolucionado con su estilo de dibujo porque ha tenido más experiencia, entonces proporcionalidad, composición, iluminación, ese tipo de cosas. Yo considero que para sentirme cómodo con lo que estoy haciendo me faltan todavía unos 2-3 años de puro enfocarme a dibujar, pero sí he podido lograr mayores experiencias en composición de luces y sombras. Eso yo creo que me explico bastante mejor de lo que lo solía hacer anteriormente. Ese es tu punto fuerte, o sea, Sí. has mejorado más en luces y en sombras. ¿Y cuál Sí. es el punto que todavía tienes débil que crees que deberías seguir mejorando? Narración, yo creo que narración. Pero eso es algo que creando portafolios se va mejorando. Pero narración en... Puesta en página. Pero de los encuadres que usáis en las viñetas, No, del mira, tamaño de las viñetas. cuando te llega un guión de un cómic y te toca solamente, no solamente intentarlo, sino dibujarlo, el imaginarse qué tipo de encuadro, qué tipo de plano, la división de la página, etcétera, ese es el mayor trabajo, más allá de echarse a dibujar. Lo que decía Diego, La de planificación. pensar 10 minutos la página, yo tardo un día en hacer un layout. ¿Por qué? Desde un cómic me refiero. Hay que pensar. Porque el trabajo es importante que no solamente lo entienda el que lo está haciendo, sino el que lo está leyendo. De hecho, vaya, claro. Entonces, para mí hacer un layout de una página significa entender muchos aspectos de composición y de cómo de una gran cosa llena de un montón de detalles tratar de llevarla a los menos detalles posibles, de tal forma que la Gestalt, o sea, el less is more de la composición sea más entendible para la gente. O sea, hacer una composición con muchas líneas, muchos achurados, muchas venas y muchos pelos en los brazos, que es lo que hacen los dibujantes que son más conocidos en el cómic norteamericano, no necesariamente el más legible. Entonces, pues, no por más espectacular, es más narrativo. Entonces yo creo que lo mejor es tratar de entender de una gran unidad formal llena de detalles a algo más detallado, algo más conciso, más concreto. Y ese trabajo incluso me toma más que el pasarlo al lápiz, porque el layout es crítico para que la historia se entienda. De todas maneras. ¿Y en qué otros autores te has basado para desarrollar ese trabajo? ¿Has visto pegas de alguien que te diga, que tú digas, a mí me gusta cómo resuelve la puesta en página este autor en la Sí. mayoría de sus obras? Yo creo que Casaday es un buen ejemplo de cómo pone la puesta en página. Y creo que también me gusta mucho Chris Bacalo. Pero Chris Bacalo tiene un toque mucho más espectacular y él ya está a un nivel de sofisticación en el cual ya no dibuja delineando los bordes de las viñetas, o ya sus composiciones son todas en ángulo, entonces ya es un nivel de sofisticación. Ha cambiado el Sí. estilo de una manera increíble desde que empezó a principios de los 2000 hasta ahora. Pero por ejemplo, a mí la composición de cuadros que pueda tener Francisco de Goya, sobre todo los claroscuros, me ayuda mucho a entender el mensaje de cada viñeta, que es súper recomendable. O sea, cuando tú decías escoger un pintón, yo escojo a Caravaggio o a Francisco de Goya. ¿Por qué? Porque como son tan claroscuristas, me enfoco más en el mensaje que en la imagen. ¿Me entiendes? Sí, sí. Lo que la percepción me genera del mensaje. Entonces, ese tipo de trabajo y ese tipo de economía de formas y de elementos es mucho más claro para poder comunicar una imagen, ¿cachai? Por ejemplo, si tú ves el Saturno devorando a su hijo, ese cuadro es mucho más pregnante a la hora de quedarte con una imagen mucho más desgarrada y la composición es mucho más sencilla y mucho más directa. Y eso a mí, en lo personal, siento que me ayuda más para poder ser más directo a la hora de componer. Qué culto este cabrón, se nota que en Europa, bueno, en la cabeza. Otra cosa. Con respecto a lo mismo, ¿qué te pasa a ti? No te acordás que te pregunté. No. Pero sonreía así esperando con la esperanza de que se me acordara la weá, pero no. No, es que me quedé metido con el tema de Saturno, entonces era como un nombre de perro, y dije, que era un cuadro de un perro comiéndose a su hijo, bueno, una tontera. ¿Nunca he visto ese cuadro? A lo mejor lo he visto, pero no. No, caché por nombre. Por nombre no. Sí.
No se nos cagó. Pegaste lo que estaba pensando. No, no llegan a Sí, googlear ya. después. Se lo busca, tío. Ya, ¿cuál es la pregunta? No me acuerdo. Estoy cansado de 11 ya, por favor, disculpen. ¿Qué te pregunté, doctor? ¿Qué te pregunté? Ahí está, mira. Este cuadro. Un cuadro Francisco de Goya. ¿Me lo cacho? Sí, pero no. Ya. Mira, queda mejor con un perrito la wea. Pero bueno. La pregunta que le hiciste a Toco fue cuál Gracias. es el autor de la puesta en página que seguía y que le gustaba la más. Sí, pero eso fue al final. Primero le pregunté de cómo iba desarrollado su Sí, estilo entre desde 5 años. que empezó hasta ahora. ¿Cuándo empezaste tú a dedicarte? ¿100%? O sea, a decir, ¿sabes qué? No voy a hacer ilustración, no voy a hacer pintura, no voy a hacer patinaje sobre hielo, sino que quiero hacer cómic. ¿Cachai? No 100%, ¿cachai? Pero cuando partiste, porque tú partiste re joven. Re chico cuando te conocí yo y estáis dibujando cómics. Sí, pues yo a los 16 años me metí al mundo del cómic. Al Lolito. mundillo, sí, pues era inocente. ¿Cuántos tenías ahora? 32. Ya es la mitad de tu vida dibujando. La mitad. La mitad de mi vida estoy metido acá en esta mierda en esta droga del dibujo. Ya, y en 16 años, cuando tenías 16 años, tenías ciertos autores que te gustaban y a los que tratabas de imitar en ciertas cosas. Y ahora a los 32, ¿cómo has avanzado desde esa época, desde esos autores que tenías? ¿Lograste imitar ciertas cosas? ¿No lograste imitarlas? No, claramente, sí, por ¿Cómo ejemplo. influenciado en ellos tu estilo? O sea, por ejemplo, tú puedes decir ahora, ¿sabes que hace 16 años me gustaba cómo dibujaba los pies Jim Lee y ahora yo puedo dibujar pie como Jim Lee, por decir Claro. por poner un ejemplo? No, a mí me gusta cómo dibujar los pies Rob Liefeld. Súper, sí. Como jamones. De todas maneras. A ver, lo que... Cuando tenía 16 años, por ejemplo, era el típico cabro que dibujaba medio cómic americano, después quería dibujar manga, Disney. Tenía una ensalada. Una ensalada, claro. En un momento, claro, dado el tipo de peticiones de pega que te pedían, uno empieza a desarrollar un cierto estilo en específico, y en este caso fue esto medio amerimanga. En ese tiempo se llamaba amerimanga. Ahora tiene otro nombre, no me acuerdo cuál es. La cosa es que claramente la pega mía tiene la influencia de Humberto Ramos, de Maureira, de Campbell, en alguna medida Bacchiaro también, pero en los últimos años, sobre todo vuelvo al tema del libro de Loomis, comprendí que primero tenía que entender ciertas nociones, ciertas cosas primero que son primordiales para la formación como dibujante de cómic, sobre todo que yo era el del dibujante que dibuja todo el rato plano, o sea, son las tomas frontales todo el rato, y de repente no. Es necesario para que narrativamente tú puedas hacer tu pega bien, tienes que saber manejar distintas tomas, desde arriba, desde abajo, la tridimensionalidad del dibujo, y eso es básico para cualquier estilo. Yo, básicamente, estos años me he dedicado a hacer eso, más que preocuparme del estilo. Y ahora último me estaba preguntando y estaba cuestionando mi estilo, como que, ¿sabes qué? No siento que mi pega sea tan atractiva por un tema de estilo. Quizás por oficio, quizás está más sólido como oficio. Pero en cuanto a estilo, no lo encuentro interesante. ¿Has tratado de dibujar alguna vez hiperrealista, cambiando diametralmente? Es que no me interesa hiperrealista tampoco. Por ejemplo, ahora último estaba viendo los canvas de Seiya y me interesaba, por ejemplo, los ojos. Yeah. Tipo de ojo. Y a mi estilo clásico, el que se preocupó, le chanté el ojo más anime. ¿Sabes qué funcionaba? Ahora, eso fue un experimento que tampoco lo desarrolla mucho, pero yo creo que ya llegando a Temuco va a ser un tema a resolver. ¿Cómo voy a hacer que ¿Esos ojos que te gustan? Claro, o no, o puede ser otro estilo de ojo, o otro estilo de dibujo también. Entonces, ahora que ya entiendo más la parte técnica, lo fundamental para poder dibujar un cómic, ahora me voy a preocupar de que el estilo sea mucho más atractivo. Y partiendo por ejemplo, Jorge Jiménez, un dibujante español, mezcla mucho manga, su estilo, que es muy americano, pero mezcla mucho manga, se nota de hecho, muy a propósito. Entonces, ¿cómo voy a mezclar esas cosas que a mí me gustan? Entonces, partiendo por las series clásicas de Seiya, por ejemplo, sobre todo el tema de Poseidón, que los personajes tenían los ojos súper anchos, pero súper estilizados, y me encanta cómo queda ahí.
O en Los Canvas también, que yo encuentro que estaba muy bien dibujado. O en Omega. No, mentira. No, quiero una. No, pero cosas que naturalmente a mí me atraigan en cuanto a estilo y ver cómo lo puedo ir implementando mi estilo. O al punto de decir, ya, tú cuando dibujas piensas en un estilo también. Un determinado estilo te hace pensar cómo son las cosas. Bueno, ¿cómo hacemos que sin estilo, cómo son las cosas? Al natural. Bueno, cuando dibuja pensando en un estilo. Entonces, Ya. no sé, pues las manos en estilo. Bueno, si le sacamos la manera de resolver las cosas con ese estilo, bueno, ¿qué queda? ¿Cómo lo sé? O sea, ¿qué queda de eso? Y a partir de ahí vamos agregando, va a ser un experimento, y probablemente en 2 años más se vean resultados al respecto. Pero ahora que ya entiendo más los aspectos técnicos del dibujo, ahora Ahora te vas a preocupar del estilo después de 16 años. Mira, Sí. el camino largo. Pero aún así, ¿te has dedicado a mirar tu pega y decir, oye, ¿sabes que igual me salen cosas parecidas a tal o cual persona? Sí, por defecto, o sea, en el fondo yo me formé como dibujante mirando sobre todo la pega de Madureira y mirando la pega de Humberto Ramos, exacto. Y en algún momento también cómo resuelve, por ejemplo, Chris Bacchialo tenía 15 días para hacer un cómic. A veces tenía que entregar como, bueno, por lo que decía en su Instagram, puede que esté chapoyando, no sé. La cosa es que con el tintador que él trabaja, que es Tim Townsend, tienen una capacidad de desarrollar maña para hacerlos que parezca mucha página y en verdad muy poco. Es un tema de composición, es un tema de ocupar zonas negras y parece que fuera mucha pega, en verdad, es puro chamullo. Bien pensado, sí, obviamente, no es que estén... Sí, es que no es chamullo, es una manera de economía de recursos. Sí, pero súper inteligente. Con poco pueden resolver... Sí, y en algunas páginas, sí, pues ahí, y sobre todo que Chris Bacchialo se le dicen, oye, aquí en esta página me dibuja mucho detalle, el tipo lo va a aprovechar. Chancho, claro. Sí, se va al chancho, al punto de no entendí lo que está dibujando. Sí, hay Steampunk. Sí. Tiene una obra como de autor que Creator Rauner que se llama Steampunk, que es una pasta a nivel De los 90, o a principios de los 2000. Sí, ahí está el tinta Approach Friend. hermosa, pero es inleíble. No entendí, no entendí sí, nada, sí. pero la miráis y decís, oye, qué bonito esto, pero no. Bueno, eso es un claro ejemplo de que un dibujante que puede ser muy bacán, que puede ser muy llamativo, cuando tú empecé a leer su página, es como, no entiendo nada de lo que está pasando. Y como, ¿para qué dibujaste esta viñeta? Entonces, claro, ahí te ayuda también eso como a tener margen de que el dibujante de cómic no es necesariamente el tipo que, o el buen dibujante de cómic, no es el tipo que se pega el dibujo más choro, sino que el tipo que sabe contarte mejor la historia. Por eso se llama narrativa gráfica el lenguaje, pues, mijo. Ahí está todo. Sí. Igual que la página. Entonces es narrativa gráfica. Por eso cuando dicen, no, que soy levantado raja, porque es narrativa gráfica, porque es lenguaje. Estamos hablando de comunicar algo. No de si dibujaste bonito o dibujaste feo, sino cómo estáis narrando. Exacto. El tema. De ahí viene, ¿cachai? Y eso es lo importante. Y después, si esa narración te quedó con un dibujo bonito, súper bien. Pero si te quedó Pero es con una un dibujo- terminología más técnica de los que forman parte del gremio, más que algo de cara al público. ¿Narrativa gráfica? No entendí la pregunta. La terminología narrativa gráfica como como una sucesión de elementos que utilizamos para poder montar una historia, transformar un cómic, una historieta, lo que sea. Es más entendible para los que forman parte del gremio, dibujantes, guionistas, etcétera, porque si se proyecta al público general, a lo mejor no se entiende o se desvirtúa la definición. Si me preguntas a mí por mi experiencia, creo que es al revés. Creo que el gremio lo entiende menos lo que está haciendo que el público. ¿Y por qué? No sé por qué se da el fenómeno, pero yo voy y hablo con niños y les digo, ¿saben qué? Esto es un lenguaje, se llama narrativa gráfica y los niños lo entienden perfectamente. Les digo a los profesores lo entienden súper bien. Voy y hablo con las personas que están trabajando en el organismo de gobierno, como en Prochilo, en el Consejo de la Cultura, y también lo entienden súper bien, sin ningún problema. ¡Ah! Claro, ya, perfecto. Y les queda el tema súper claro. Ya. En vez de decirles que estoy haciendo cómic, estoy haciendo historieta, yo les digo, estoy haciendo una narrativa gráfica, y eso no importa el formato que ocupe. Bueno, de hecho, en la entrevista de Federico Sánchez con Cote Carvajal y Cucho Insunza, Federico Sánchez resalta eso, que tiene como código, que es un lenguaje que tiene su... Sí, estamos totalmente de O acuerdo. sea, ahora, tú dices que los dibujantes no lo entienden, o la gente metida en el medio. La mayoría no lo entiende porque como están haciendo y nos están preocupando de cómo se llama lo que están haciendo, ¿Ya? no, pero es que yo estoy haciendo cómic, o yo estoy haciendo historieta, o yo estoy haciendo manga, porque están metidos en el formato de lo que están haciendo.
¿Cachai? Yo estoy trabajando en una revista de 24 páginas que sale mensual, y eso O sea, es comic book. Como, tú dices que está como replicando lo que ven siempre nomás. Sí. No se detienen a pensar, bueno, esto... No, y creo que pasa en muchos oficios. O sea, Yo creo que eso pasa más que nada con los que son más neófitos en el tema, porque, por ejemplo, cuando ya lleva más tiempo en el oficio, por ejemplo, Diego, yo creo que, bueno, la misma tertulia en este momento te ha dejado como ejemplo el manejo que ellos tienen sobre el tema de la narrativa gráfica y cómo se puede moldear desde puntos de vista narrativos. Pero cuando ya son más iniciáticos en ese sentido, por ejemplo, la gran fauna Tumblr, por así decirlo, yo creo que ya son personas que no, dibujo bonito, no quiero contar esto, pero no sé si manejarán muy bien de por sí los códigos que tú mismo estás queriendo crear. a mí me pasa por los dos lados. O sea, he hablado con chicos que están recién iniciándose y que no tienen idea, no sabía lo que estaba haciendo, y conozco personas que tienen 50 años y que llevan 25 años haciendo historieta, y ellos hacen historieta y no hago otra cosa que historieta, y no me vengáis con tu hada de narrativa gráfica porque yo hago historieta, ¿cachai? Y digo, sí, súper bien, pero es un lenguaje, ¿cachai? Tú estás usando código de un lenguaje y ese lenguaje se llama así. No, yo hago historieta, cállate. Claramente vemos que la conversación ha mutado. Pero es porque además están metidos ahí. Y para terminar, no pasa solo acá. O sea, yo he hablado con gente que son carpinteros, pero en realidad son artistas, porque lo locos hacen una silla y la tallan a mano y la hacen de una manera que es increíble, y lo que están haciendo son obras de arte, porque cada silla es preciosa. Yo soy carpintero, hago sillas. ¿Cachai? No se salen de ahí. ¿Conceptualizan? Claro, no pueden ver más allá y dicen, no sé, que soy solamente estoy haciendo sillas. Pero las sillas que están haciendo no las hacen en ningún otro lugar del mundo. Las hace solo él, ¿cachai? Entonces... Bueno, a mí me pasa algo un poco parecido con la gente del barrio Victoria, donde yo compro los zapatos. ¿Ya? Que se le digo, no, yo quiero un zapato wingtip, full drop. Ahora hacen los mejores zapatos wingtip, full drop. Pero no tiene idea de qué lo están haciendo. Yo creo que no. Claro. ¿Cachai? Porque no trabajan en el lenguaje y hacen zapatos. Sí. ¿Cachai? Hay unos zapatos que son así y listo. Y no se meten en el tecnicismo de que estoy haciendo este estilo de zapatos. ¿Sí? Sí, puede ser, sí. Por ahí va. Ahora, yo cuando, esta primera vez que tuve el feedback con Eduardo Rizzo, me dijo, estamos en un mercado que está pensado para un lector. Todo lo que estamos haciendo está pensado para un lector. Entonces, todo lo que tú estás haciendo se tiene que entenderlo un lector. Esto no es por darte el gusto, ni querer lucirte con el editor, ni lucirte con el guionista. Esto está pensado para que un lector lo entienda, para que le haga más fácil entender la historia también. Entonces, fue un tema que a mí me marcó harto porque daba el ejemplo del verdura, que uno va a un almacén y compra lechuga y no se fija mucho en lo que está comprando lechuga, lo echáis para adentro. Entonces decía, pasa mucho eso también en el cómic. Entonces tienes que hacer una diferencia en cuanto a la calidad del trabajo que estás A mí me haciendo. han retado porque llevaba costina en vez de escarola. Yo veo lechuga, no tengo idea que estoy ya haciendo una lechuga. Sí, pero eso que uno ve una lechuga y una lechuga. Claro, no, o la española y no caché que uno tiene la hoja más larga, más corta, la otra es más reñida. Sí, me pasa. Pero bueno, sí, tienes razón. ¿Algo de agregar, Cristian? No, quería que él hablara tú porque estuviste. Sí, no, que se va, pobrecito. No, pero habla. ¿Ya tomamos un café? ¿Hagamos una pausa? Vale. ¿Te parece? No, déjame. ¿Vas a ir hablando? Quería hacer una consulta. ¿Estás leseando? No, son las 35. Quería hacer una consulta que estaba bien pendiente, pero Me quería comer. Cristian dijo que los estilos no existen. No, yo dije que había gente que dice que los estilos no existen porque un estilo que tú puedas identificar de algún autor determinado, ese mismo estilo el autor mismo lo va variando con cada dibujo. No es algo que yo suscriba, es algo que he escuchado. ¿Y tu pregunta sería? ¿Y tu pregunta sería? No, era eso. Vale. Si ustedes creen que el estilo sí existe. Porque hay gente que dice que no. Es que yo creo que tiene que ver con un purismo conceptual, es como pienso, luego existo, entonces al final yo no sabría decirte si el estilo existe o si no existe, pero sí puedo encontrar diferencias entre cómo dibuja un artista de cómo dibuja otra persona. Para mí eso es estilo. Lo que pasa es que nosotros como seres humanos categorizamos las cosas. Exacto, porque ahí voy. Porque, por ejemplo, a lo que yo quiero decir, por ejemplo, mis referentes para hacer más clara la narrativa son Eric Campbell y Juanjo Guarnido. Ya, perfecto. Porque ellos tienen una manera de poder narrar la imagen de manera clara. En Claro. cada viñeta se entiende lo que está pasando. Claro.
Pero hay otros que yo digo, está el referente de lo que tú quieres contar en imagen, pero está el otro referente del estilo de dibujo que a ti te gusta. Sí. Que por ejemplo, a mí me dio con Katsuhiro Otomo cuando era adolescente, y actualmente con Scooty Young, que es el autor de I Hate Fairyland. Gran libro. Sí. Entonces, a mí me gusta mucho por lo llamativo del dibujo, pero hay otros a los cuales yo los considero como ejemplos para poder narrar en imagen. En este caso, ¿cuáles serían tus autores que tú consideras que son importantes para narrar y otros porque te gusta su dibujo? Ahí está. Importantes para narrar, yo considero que un buen ejemplo de un buen narrador, a bote pronto, Walter Simonson me gusta como narra, porque yo soy de una escuela más o menos ochentera, noventera. Pero compositor de buenos dibujitos, lo de los 90, en los 90 hay un montón de dibujantes así. Ahora, en la actualidad, ¿quién narra bien en mi opinión? Creo que Sean Murphy es un buen narrador. ¿Quién dibuja bien y quién narra bien? Este español Jiménez. ¿Cómo se llama el dibujante? Jorge Jiménez. A mí Gabo Rodríguez, porque tipo, narra bien. Gabo, a mí me encanta. Yo lo encuentro que es un tremendo dibujante. Creo que le falta un pelín, pero la nada, para mejorar la narración. Pero a nivel estilístico, el tío es una bestia. Es una bestia. Onda a nivel te odio. Porque, por ejemplo, aquí citando nuevamente a Jim Lee, yo encuentro que el tipo dibuja bien, pero no narra para nada bien en los dibujos que yo veo. Yo creo que dibuja bien. Yo creo que dibuja va bien. Yo creo que Jim Lee está pasando por una etapa de yo ya logré lo que tenía que lograr y ahora voy a enfocarme a desarrollar el mercado, el medio, la industria. Yo creo que dibujaba bien monitos para ponerlos en un póster. Narraba bien aquellas cosas cuando tú buscabas la espectacularidad de la página y las escenas de acción. Como gran narrador, nunca esperé que fuera un gran narrador. Yo esperaba que los cómics del X-Men fueran potentes, ¿cachai? Fueran espectaculares. Pero como narrador, la verdad es que no lo buscaba como narrador, para buscar... Pero será también por un tema del género también. Por supuesto, eso es lo que vende. No, a lo que me refiero es que, por ejemplo, es más fácil narrar, por ejemplo, en un slice of life, como en una historia de acción, por ejemplo. Por ejemplo, Jim Lee tiene una historia que es una historia larga que hizo con Neil Gaiman, que es básicamente la adaptación de un poema de Neil Gaiman y que está en Comixology por $1. A nivel de narración, no me acuerdo cómo se llama, como 100 words, creo que se llama, 100 palabras. Creo que a nivel de narración falla, pero a nivel de emociones la logra. Pero yo creo que hay más virtud del guionista, en este caso de Gaiman. Puede ser, pero en mi opinión yo creo que era, sin desmerecer a los dos, es una choreza de ver a algo tan distinto como Neil Gaiman con Jim Lee juntos en algo. ¿Sí? Pero uno no busca narración en ese tipo de cosas. En mi opinión, yo creo que no busca narración en una obra experimental como esa. Yo busco ver qué sensaciones me generan la mezcla de los dos. ¿Entiendes? Nunca paramos. ¿Ya? Ya, terminamos. La última pregunta. ¿Quién quiere preguntar? ¿De quién es eso? Toma asiento. ¿Puedo hacer una pregunta yo? Dale. Estamos hablando de influencias estilísticas e inspiración, ¿verdad? ¿Sí? A mí algo que me inspira harto, y no tiene que ver necesariamente con cómo dibuja un autor, es la historia que hay detrás de eso. ¿A qué voy? ¿Alguien ha leído el libro de Marvel de la historia no contada, de Sean Howe? Bueno. ¿Alguien? Porque nunca la conté. Vámonos. ¿Cómo la vamos a hacer? Silencio. Hay un historiador llamado Sean Howe que desarrolló un libro llamado La historia no contada de Marvel. Y básicamente lo que hacía era, en vez de contar el producto, contaba la historia de la editorial. Ese tipo de historias a mí me inspiran harto para poder lograr ese tipo de situaciones. O sea, tratar de proyectarme hacia lo que me gustaría lograr. Hay documentales sobre la vida de Jack Kirby que creo que son súper interesantes como inspiración. La historiografía que hay detrás de eso, ¿cachai? Más que lo que significa Jack Kirby como dibujante y lo que su legado ha generado en el cómic. ¿Te pasa eso? Sí, ya me estaba preguntando cuál era la pregunta. Está desarrollada.
No, pero me pasa lo mismo, me ocurre, por ejemplo, cuando he visto entrevista a Eduardo Rizzo, a Chris Paquialo, yo siempre cuando hay cabros que me preguntan, no sé, que quieren inspiración y que quieren ser dibujantes, sobre todo con los cabros que están como recién saliendo del colegio o están en cuarto medio, que siempre les recomiendo que vean la entrevista a Jorge Jiménez, que dura como 1 hora, más o menos, ¿cierto? Y que es como inevitable no querer inspirarse en él. Y el tipo de marca un camino de querer cumplir metas, de que hay que ser profesional, de que hay que ponerle todo el cariño a la pega. Entonces es como muy inspirador, pero muy realista también a la vez. O sea, el tipo te da a entender de que hay sacrificio de por medio, pero que vale la pena y lo disfrute, todo el asunto. Entonces, son el tipo. También hay un colega de él que es muy buena onda, que está dentro de ese mismo canal, que no puedo recordar ni siquiera el nombre de este compadre, pero que trabaja en el mismo estudio con él. David Fernández, creo que se puede llamar. No me puedo acordar, pero era Fernández, el tipo. Y son el tipo de entrevistas que, claro, a mí me inspira más por un tema de profesionalidad, más que un tema de que me vayan a aclarar dudas, por ejemplo. A mí, por ejemplo, otro ejemplo, mejor dicho, es ver entrevistas o charlas de Alejandro Aravena, que es un arquitecto, que no tiene nada que ver con cómic, pero el tipo es tan inteligente y es tan profesional para sus cosas que el simple hecho de estar trabajando y escuchar su charla es como ya inspiración, porque de verdad el tipo es muy ordenado, muy profesional. Y me recuerda, porque además que son de la misma universidad, de la Católica, me pasa lo mismo con Gabriel Rodríguez también, que tú escuchas a los tipos y tú dices, la manera en que piensan la pega es muy inspiradora y te dan ganas de al menos acercarte un poco en tu pega a algo cercano a eso. Aspira un poco a ser un poco más profesional gracias a lo que te inspiran la profesionalidad de ellos. Qué bonito. Diego, consulta, pregunta para ti. Dentro de tu oficio como dibujantes, bueno, todos los hablados aquí ya han mencionado básicamente cuáles han sido tus modelos narrativos y tus modelos de inspiración para tu dibujo, pero ¿has considerado también o poder recomendar o poder comentar de otro dibujante que esté fuera de tu espectro, por así decirlo, de tu código, de tu manera de narrar, que tú dirías, es necesario poder revisionarlo? Por ejemplo, alguien que esté completamente fuera de tus referencias o lo que sea. Es como, este tipo, a pesar que no tiene nada parecido a mi pega, claro, lo recomiendo. Lo recomiendo, o sea, para poder mirar su trabajo. Pregunta para ti. No. Pregunta para ti. No, responde tú. O sea, responde después de... Bueno, ya lo mencioné antes, pero en el caso de Brecha es como, ¿queréis leer a un autor de cómic de verdad? Seco, que el tipo de... ¿Que Brecha te ha influenciado en tu manera de poder intentar? ¿Tú crees? Sí. Chuta, gracias. Yo creo que ya con esto me puedo ir a de poco tranquilo. Hasta luego. Ya, entonces... Chuta, es que era el mal... Yo sentía que era súper lejano, ¿cachai? Entonces, a mí me pasa es como, ¿queréis ver a un dibujante? ¿Queréis ver a un dibujante de verdad? ¿Queréis ver Mercadera Buena? ¿Mercadera Buena? ¿Queréis que vean un loco así que... Para mí es Brecha, es como, y es como un estilo muy alejado al mío, entonces con él me pasa, deja de darle una vuelta, si querés responder tú, ¿lo tenés claro? Shaun Tan. ¿Cómo se llama? Shaun Tan, el autor de... Chichampen, dije, ¿por qué tan dibuja? ¡Cállate! Déjame hablar. Shaun Tan, él hizo una novela gráfica llamada Los Emigrantes. Es una novela gráfica silenciosa en el cual utiliza de partida, es una alegoría a ser emigrante y no tiene diálogo. Incluso aquellas comunicaciones escritas por parte de los personajes son un diálogo que él mismo inventó, que no tiene ningún tipo de similitud con algo que tú puedas leer y entender. El hecho de cómo él explica y cómo narra una historia sin palabras y sin nada entendible, tangible, entre humanos y unas formas que emigran a es impresionante. Échale un vistazo. Shaun Tan. Y la novela gráfica se llama Los Emigrantes. Shaun es Shaun y el apellido es Tan. Tan. ¿Y eso es un manga? ¿Dónde lo publicó? No es como europeo, pero tiene un poquito de influencia narrativa manga. Pero sí, es novela gráfica europea. Ya, buena. Bueno, que el estilo europeo es como si estuvieras fusionando el estilo de narrativa manga con
O sea, hay de eso en muchos lados, pero... Discrepación. No. Discrepación. En cómic europeo nos vale como Sí, puro sí, plan. pero hay de todo ahí en la Viña del Señor, sí. Ah, sí. Pero tú le decís eso a Félix Vega y te va a dar, sí, no. te va a dar con un... Y te parte el orto, querido. un colín en la cara. Me tiene una ballena encima. Sí, vale. Te reparto. A ver, ¿Te acordaste? es que no me puedo recordar el nombre del autor, pero sí el título del cómic. Bueno, Que es Crisis de Identidad de DC Sí. Comics. No puedo recordar cómo se llama el dibujante, pero a mí me pasó con él, me pasó que... Jiménez. Frank Morales. Sí, sí, tienes razón. No, pero Frank Morales no es tintador. No, dibujante. Uy, ya, es que lo leí hace tanto. Mark Morales es el Tienes toda la razón. Ya, me pasó que a mí, Alfredo Rodríguez, mi ex, no, vaginal. pero dilo acá, sin problema. Vaginal. El cote. Ya, él me recomendó mucho leer ese cómic. Y de hecho lo tengo completo. Y cuando lo empecé a ojear, como, no, este cómic es espectacular, complétalo, porque me recomendó comprarlo el 1 el día que fuimos a ver a Eduardo Rizzo. ¿Cómo Allá. era ella? ¿Cuál es la zorra? Sí, una cosa así, weón, cómprate, tenés que comprar. Ya, me compré. Weón, pero tenés que comprártelo. Así tenés que... Así tal cual. Y me compré el 1 y lo empecé a ojear. Entonces el Alfredo lo dice, seguro sí. Pero yo vi el dibujo y qué fome el dibujo, qué fome. Y lo empecé a leer y de verdad que el tipo en cuanto a la sensibilidad, más allá del tema de la narrativa, el tema de la sensibilidad de la historia, en verdad era el dibujante para esta historia, de verdad. El tema de cómo manejaba las expresiones, porque había momentos que eran como bien alegres, otros eran bien negros, bien tristes también. Era el dibujante para eso. Otro dibujante que a mí me gustaría trabajar el mismo tipo de historia, que es el de ese perfil que era la Liga de la Justicia, pero que era como muy chistoso. ¿Es que hacía la Liga de Justicia Internacional? Sí, que era como Kevin todo lo que Maguire. ¿Ah? Kevin Maguire. Kevin Maguire. Sí, que también es un tipo que maneja muy bien las expresiones. O sea, si uno quiere aprender expresiones con los personajes, es como la expresión justa, es con él. Pero no hace nada más, ni un fondo. No. No, pero es el dibujante ideal para ese pero- tipo de historia. sí. Es todo lo de comedia. O sea, hasta Batman es como que en un momento era... Solo el cambio de los rostros, de discusiones. Sí, Y eso lo hace ya interesante. Y es una sí, película de- ya como el mismo plano del personaje, pero iba cambiando la expresión. Porque Sí, todo está traído ahí. exacto. Entonces si uno quiere aprender expresiones con personaje, es el dibujante ideal. Y a mí me inspira mucho el hecho de que sea muy sencillo, pero tiene un gran oficio. Por ejemplo, el de Novita, ¿cómo se llama, Rojito? El de Doraemon. No sé. Ya, pero el dibujante de Doraemon, que todos ubicamos a Doraemon, que uno ve los mangas de él, y a pesar que es un estilo bien sencillo, el tipo se nota que sabe manejar fondos, sabe construir narrativamente, los personajes lo sabe construir. O sea, el tipo, a pesar que parece que fuera hecho por un niño el dibujo, Claro, si lo analizáis no lo es. no lo es, tiene un oficio muy estudiado, muy preparado para eso, y da gusto ver eso, algo muy sencillo pero muy bien preparado. Es súper entretenido porque la forma de los rostros de los personajes son como muy planitos. Tú piensas que de dónde vas a sacar emociones de aquí, compadre. Y es súper simple. Cuando un personaje se enoja, guiña un ojo y el otro lo tiene mal levantado. Y así como que te plantean el personaje enojado, pero así de manera furiosa. Sí, pero yo tengo la impresión de que a pesar que uno puede ver una cierta sencillez en su pega, yo creo que el tipo se tomó su tiempo para poder llegar a resolver las cosas de determinada manera también. ¿Qué pasó? ¿Por qué dice que no? Me acuerdo de cosas. A mí me pasó con Bill Watterson. ¿Qué pasó en Japón, Rojito? De Calvin y Hobbes. Que uno ve las tiras cómicas y dice, oh, esto es súper sencillo, pero cuando te ponía a analizarlo como autor, es como, ¿cómo hizo esto este loco? O sea, su estilo es demasiado Cerebral, también es muy sí, cerebral. es sencillo, pero es difícil, no es una Sí, tira llegar con una- Sí, no es Garfield, por ponerte un ejemplo, No, ¿cachai? no, súper cerebral. Hay una ilustración, uno conoce al Aquino, el de Mafalda, sobre todo por el tema de Mafalda, pero si uno empieza a investigar más pega de él, el tipo en cuanto a la tridimensionalidad de su trabajo, y uno lo puede ver en otras pegas, que me acuerdo que hay una donde hay una biblioteca,
y está un picado, una toma de picado, y bueno, el tipo de verdad sabe manejar la tridimensionalidad en sus dibujos. O sea, y ahí te das cuenta de que la preparación para ser un buen dibujante, incluso con un estilo sencillo, es bien heavy. Al menos en la vieja escuela. No era simplemente dibujar mono en 2D, sino que había un conocimiento más profundo en ese sentido. ¿La última pregunta? ¿Alguien? Last question. ¿Cote? No, ¿No tenéis nada que decir? Si quiere ir ya. Bueno. Cote está triste porque se va Diego. No, demasiado joda. Oye, ¿por qué Alfredo es tu ex? ¿Qué pasó? Bueno, era broma. Todavía... ¿Quieres ser farándula comiquera? Obvio, sí. No, nunca quiso conmigo. Sí, los podcasts que más tienen son los de pela a la gente, pues. No, incluido yo. Una última consulta esta vez para que dale. A ver, su pega también es dentistador, sino que también es rotulista. Si en tu trabajo como rotulista has también absorbido referencias de otros autores y cómo afecta eso también la narrativa, tanto en el guión de la historia como en el dibujo mismo. Bueno, a nivel de rotulado, hay influencias de gente que puede ayudar como maestros, Richard Starkings o Nick Pilecos, que son básicamente los rotulistas más conocidos del mercado norteamericano. No obstante, yo cuando trato de rotular trato de que sea lo más integrado al dibujo. Por ejemplo, los efectos de sonido yo los dibujo, no utilizo texto, no utilizo fuentes, las vectorizo y las deformo, a no ser que sea estrictamente necesario. Por ejemplo, un sonido de algo mecánico o por ejemplo de un frenaje de un auto. Pero si por ejemplo hace un sonido como más orgánico, yo lo dibujo en Manga Studio, el texto, luego lo vectorizo, lo llevo a la página, de tal forma que trate de darle ese toque de cómic, más que de sonido técnico que pueda tener. Un efecto de sonido de película, no, trato de dar lo contrario, trato de que se note como si fuera un efecto de sonido de la época de los 60, 70, 80, en el cual el dibujante dibujaba el efecto de sonido, que se integre con la página. Entonces, las influencias existen, hay teoría y hay técnica de rotula de cómic. Pero las inspiraciones, en mi caso, es tratar de ser un poquito más integrado con el dibujo, que no pelee con el dibujo. No sé si tú lo has visto cuando te he rotulado a ti. ¿Qué cosa? Perdón, que está revisando una cosa del viaje. ¿Y el dibujo? ¿Cómo lo ves tú? ¿Te me han rotulado y el dibujo? ¿Cómo pega? No, lo que te hace el loco con tus monos. Cuando yo rotulo algo que tú has hecho y por ejemplo coloco efectos de sonido, ¿se integran bien con el dibujo o los notas forzados? ¿Cómo lo ves tú? Estoy haciendo memoria visual primero para argumentar con razón. No, yo lo he visto bastante bien. Lo he visto bastante bien en el sentido de que no sé si les contaste lo que estaba viendo esto. Perdón, que estaba viendo un tema del viaje. El hecho de que tú lo haces manualmente también tiene un toque mucho más orgánico. Uno ve o nota muy rápido cuando es una onomatopeya digital y que es muy Comic Sans, por ejemplo, es como que muy usado, muy estándar. Entonces, el hecho de que la persona con la que uno trabaja pueda entender sobre todo el tema de la historia permite que, y sobre todo alguien que entiende y dibuja, permite obviamente una mayor expresividad, una expresividad más acorde a lo que requiere, porque es más puntual ese uso de onomatopeya. Yo tengo entendido que es como específicamente, en alguna cosa que hemos hecho juntos, específicamente era para esa viñeta. Exactamente. Entonces, claro, es como un trabajo más personalizado y eso tampoco ocurre muy comúnmente. O sea, obviamente el rotulador va a ocupar lo que siempre ocupa y listo, y está bien, y probablemente lo ocupes bien también. Pero el hecho de que, no digo que todos los casos, pero ahí existe la probabilidad que sí lo haga bien, sí, una cosa muy estándar, apropiadamente. Pero el hecho de que esto sea más personalizado, obviamente tiene un toque más propio, porque es la onomatopeya que no has visto en ningún otro lado. Y la Rojita está drogada, usted, Rojita. Sí, ¿qué está haciendo? Deja la droga. No tiene mucho que ver, pero quiero contar esta anécdota. Estoy haciendo una tira cómica para una página de consumo canábico que está en Estados Unidos. Ya hago una tira cómica una vez al mes.
Y yo la dibujé, la tinté, me pasaron el guión, la dibujé, tinté, le puse los rótulos, se la pasé al guionista, el guionista la envió a la página la publicó y me dijo, promocionala. Ya, perfecto, la voy a promocionar, veo la página y me cambiaron, era una sola viñeta y arriba tenía el título y abajo como el pie de la historia donde hace el humor. Y los cabrones de la revista cambiaron mi título y lo pusieron en Comic Sans. Lo siento, no, le dije, yo esa cosa no la voy a promocionar jamás. Porque no puedo decir, sí, soy el tentador y rotulista de cómic, acá tienes... Y sale en Comic Sans, medio ataque. Así que la segunda, que la entregué el domingo, yo le dije, de acuerdo, pero yo no acepto que subas esto si no es con control editorial de mi parte, de que esto va a subir a la página y lo van a publicar en la revista. Puta, si quieren cambiar el título, vale, pero coloquen Arial, coño, por último. Pero no Comic Sans, que eso es un no-no. Ahora bien, en defensa de Comic Sans, en defensa de la Comic Sans, independientemente de que es la tipografía más despreciada del universo, es una tipografía que se creó por Microsoft para apoyar la lectura en aquellos lugares ¿Para hacerlo más informal? No. Es una tipografía creada expresamente para apoyar bajar la analfabetización en zonas donde no había niveles de lectura, porque es una tipografía fácil de entender, tiene buena legibilidad. Pero claro, si tú vas a eso y haces un libro con Comic Sans, no es el formato necesario. Pero si tú vas a enseñar a una persona a leer, es una tipografía súper necesaria para hacerlo. Pero claro, no hagas cómics con Comic Sans, por favor. ¿Ya? Habiendo cientos de fuentes. Sí, si alguien quiere empezar a desarrollar su propia carrera como rotulista, creen su propia carpeta de fuentes, no solamente las gratuitas, sino que compren fuentes también, porque esas son súper importantes porque tienen mejor kerning, mejor separación entre interlineado, ese tipo de cosas. Ya, pero dejo un resto para la mesa redonda de rotulado que vamos a hacer más adelante. ¿Ah, sí? Ah, genial, yujú. Vale, perfecto. Sí, sin el tiempo. Ya. Ya. Gracias a todos y todas por venir a la primera mesa redonda del 2018. Un aplauso a Diego, que se nos va. Que se nos va. ¡No te vayas! A Cristian también por venir. Bueno, gracias a Espacio A por habernos prestado el lugar, como siempre. Y a tío Flynn. Lo puedes editar, no hay problema. No, ¿Aplaudieron? soy yo, final. ¿Aplaudieron? Bueno, Lo sí. borráis yo creo que hay tú no. No les queda nada. Eso, gracias. Esperemos que el próximo mes podamos hacer otra y nos vemos.